Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con el licenciado Ricardo Berganza. Con él hablaremos acerca del periodismo de opinión, que nos dará su comentario acerca de la problemática política del país, quien es un gusto poder tenerlo acá. Mucho gusto, licenciado. Mi nombre es Cristian González y hoy tenemos la oportunidad de poder compartir con su persona y cuéntenos dónde realizó sus estudios. Bueno, yo estudié en la Universidad de San Carlos. Me recibí en Ciencias Económicas, pero luego hice una maestría en Investigación y, bueno, de hecho sigo estudiando. Estoy todavía terminando la tesis doctoral en Ciencias Sociales. Así que toda mi vida he estudiado, digamos, mi formación principal en la Universidad de San Carlos. ¿Tiene algún interés al publicar sus columnas? Las columnas son una vía para plantear posicionamientos políticos, ¿verdad? No siempre se tiene un tema en particular. En mi caso trato de reaccionar en cierta forma a la coyuntura, pero también hay temas que le interesan a uno. En mi caso la gestión de riesgos es uno de los temas principales que me llaman la atención y sobre el que hago el esfuerzo de escribir, esperando hilvanar ideas que le puedan interesar a alguien. ¿El tema del momento de riesgo usted habla en general o en algún tema específico? Bueno, es que el riesgo se puede ver desde muchas perspectivas, ¿verdad? Se puede hablar de gestión de riesgos desde la seguridad ciudadana o se puede hablar de gestión de riesgos en relación a eventos provocados por actividad humana o desencadenados por fenómenos naturales. La perspectiva puede ser diversa y también hay posicionamientos políticos al respecto. No perdamos de vista que hay muchos elementos en juego. Por ejemplo, la percepción social del riesgo es un tema del que no se habla mucho, pero que incide en que al final las personas puedan evitar desgracias. Por ejemplo, un riesgo se percibe diferente en el tiempo y en el espacio. Cualquier riesgo planteado a más de un año plazo probablemente no va a ser atendido por la gente como merece. Un riesgo que se percibe lejano en el espacio, en la distancia, también por lo regular tiene menos intensidad en la percepción de cada persona. Y ese es uno de muchos temas que se puedan abordar. Y también que el riesgo es diferenciado. Hay situaciones en donde un riesgo es malo para unas personas, pero es un buen negocio para otras, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Usted a la hora, al momento de escribir sus columnas, se inspira en alguien? ¿O cuál es su objetivo? Yo creo que hay muchas personas que escriben, que tienen tal vez referentes en el periodismo y en otras áreas. Yo no soy periodista, yo únicamente hago el esfuerzo de construir un mensaje desde mi posición, con lo que conozco, tratando de utilizar fuentes y argumentos, lo que está a mi alcance, ¿verdad? No hay una inspiración en particular, pero yo no voy a negar que tengo influencias teóricas de algunas personas, que simpatizo políticamente, que no voy a negar que hay un posicionamiento político que creo yo que es útil, que es necesario en cualquier expresión de opinión, de derecha o de izquierda, como se le quiera llamar. Creo que eso es algo que a veces se pierde. Incluso hay un discurso reciente que trata de invisibilizar las ideologías, diciendo ahora no hay ideología, no hay ni izquierda ni derecha. Es un poco, creo yo, superficial porque al final creo que es necesario tener un diálogo y un debate ideológico y en ese camino tratar de aportar algo, ¿verdad? Y lamentablemente ahora, hoy en día, no se da un debate así de persona a persona, tomar conciencia de lo, como usted dice, a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Sí, o más problemático, se da un debate, pero se da el debate equivocado. Se discute intensamente sobre temas que distraen a la gente de los problemas principales. Por ejemplo, es frecuente que podemos hablar de Estados Unidos y Guatemala, no solo porque estamos cerca, sino porque hay algunos contrastes. En Estados Unidos puede haber debates intensos acerca del aborto, acerca del matrimonio igualitario, temas de ese tipo. En Guatemala hay una especie de espejo. Hay un debate intenso acerca de una ley para criminalizar a las mujeres que aborten aunque sea por accidente. O puede haber
un debate intenso porque, qué sé yo, alguien quiere proponer alguna reforma constitucional, pero de los temas de fondo, por ejemplo, de cómo reducir la pobreza extrema, no se habla. Ningún candidato presidencial que yo sepa, tal vez con alguna excepción, habló con claridad acerca de una reforma fiscal, porque el Estado está en trapos de cucaracha y la deuda pública sigue subiendo. Pero nadie quiere hablar de eso porque son temas tabús. Habiendo temas muy importantes, el debate a veces se centra o se orbita en otros temas, ¿verdad? Y eso no soy yo quien lo dice, ¿verdad? Teóricos como Noam Chomsky han señalado que la clave para confundir a la gente y manipularla es desviar su atención y generar debates innecesarios sobre cosas que no son de fondo. Entonces, un poco reaccionando a su pregunta, debates sí hay, el problema es que a veces es el debate equivocado, superficial, sí, y no se habla de los temas de fondo. Además de la plaza pública, ¿en qué otros medios de comunicación usted publica sus columnas? Un par de cosas salieron en La Hora hace algunos años y como columnista de opinión es en ese medio básicamente. Otras publicaciones han sido cuestiones más académicas, pero se cruzan con los mismos temas, pero no son en medios de prensa. Yo entiendo. ¿Y cuál es el nombre del espacio de las columnas que usted publica? La columna al principio se llamaba Desde Xibalbá, pero se dejó de utilizar el nombre como un referente en la publicación, o sea, no aparece en el medio de forma visible o importante. ¿Cuál es la hora o el día o con qué frecuencia usted publica sus columnas? Por lo regular un lunes y sí, son 2 columnas por mes. Y cuéntenos, licenciado Ricardo, ¿qué conlleva un buen columnista? Argumentar y plantear un posicionamiento, tratar de visibilizar un problema eventualmente, casi siempre trato de partir de eso. Y luego viene el reto de hilvanar algunas ideas en un conjunto de 500 a 700 palabras, ¿verdad? Con esas condiciones yo me atrevería a decir que hago el esfuerzo de proponer un problema, una idea, y de lanzar un mensaje, tal vez de provocar alguna reflexión o alguna disonancia en algunas personas. Eso es lo que trato de hacer. Si miro hacia afuera, es un poco difícil calificar columnistas como buenos y malos o qué hay que hacer. Yo me atrevería a decir que una columna debería proponer algo de interés, pero también algo que aporte al debate. Y esto es difícil porque hay columnas muy buenas sobre temas relativamente intrascendentes. Uno puede escribir acerca del medio ambiente o del arte y esos temas también son importantes, ¿verdad? A mí me interesa más el aspecto político, pero es un poco difícil decir qué condiciones hay que tener para que una columna sea muy buena. Lo que sí es cierto es que hay personas que tienen una habilidad extraordinaria para hilvanar las ideas y esa es una habilidad más literaria. Yo no me considero un experto en eso, pero sí hay personas que tienen formación en literatura y que logran utilizar el lenguaje de forma más elegante y atractiva y eso les da un valor agregado. Lo que sí me atrevería yo a decir es lo que no debe ser un columnista. Uh-huh. Y es un poco tal vez rápido decirlo de esta manera, pero lo que no debería ser un columnista es vender su columna o servir para intereses oscuros. Y es algo que sí ocurre, ¿verdad? En este momento en Guatemala hay un esquema de propaganda, modelo de propaganda, le llaman Noam Chomsky, en donde noticieros y diferentes medios se plegan se acomodan a intereses corporativos. Y por ejemplo en las protestas del 2015 en la plaza hubo medios que ocultaron la información.
transmitían deliberadamente mentiras diciendo que era gente protestando contra la corrupción, pero no decían que había una protesta pidiendo la renuncia de la vicepresidenta y del presidente en ese momento. Y es esa manipulación que también tiene que ver en editoriales de algunos medios. Hay medios dedicados a desprestigiar procesos de lucha contra la corrupción. Hay medios atacando fiscales en este momento, ya se deshicieron de la CICIG, pero hay medios atacando fiscales, atacando al procurador de los derechos humanos, echándole culpas de cosas que el procurador no tiene nada que ver. O sea, la Procuraduría es una institución y los derechos humanos deberíamos defenderlos todas las personas, pero una cosa es una argumentación desde un posicionamiento político y otra cosa diferente es hacer propaganda y mentir intencionalmente. Tal vez esa sería una forma de verlo. Y no ocurre solo en Guatemala. Acabo de terminar un libro acerca de la vida de Carlos de Negri, un famosísimo periodista en México que le llaman en la novela El vendedor de silencio. Es una novela histórica, pero es un caso entre muchos que hacen notar el peso que puede llegar a tener el periodismo cuando sirve a intereses particulares y sin ningún escrúpulo. Una pregunta, licenciado, ¿cuáles son los periódicos más imparciales de acá, de Guatemala? Quisiera hablar más de los medios que yo respeto, más que criticar a algunos otros. Creo que hay medios como La Hora que han tenido bastante coherencia. Y dentro de La Hora, por citar un ejemplo, yo no publico con ellos, pero hay voces que tienen diferentes posicionamientos, ¿verdad? El periódico también me parece consistente, pero también hay críticas, ¿verdad? Hay una sección del Peladero que ha sido muy controversial, pero también algunas cosas que se publicaron en ese apartado resultaron increíblemente ciertas, ¿verdad? Entonces, yo no me considero en la posición de juzgar al periodismo en Guatemala y decir quién es bueno y quién es malo. Hay noticias y columnas muy interesantes publicadas en otros medios como Prensa Libre, por ejemplo, a pesar de que su posición política desde una visión corporativa es bastante conservadora. Y tengo más desconfianza de los medios televisivos y radiales controlados por Ángel González, porque creo que sí han perdido la vergüenza y han incurrido ya en tácticas de propaganda más vulgares, ¿verdad? Pero aún dentro de esos medios yo sé que hay periodistas honestos, gente que quiere trabajar y que tal vez no puede ejercer su profesión como debería ser, ¿verdad? Entonces, tomar una posición de juez y decir qué es bueno y qué es malo es difícil. Y obviamente hay unos medios, no quiero particularizar, que sí se están dedicando a hacer propaganda y que más bien articulan su discurso con los net centers, con los centros de propaganda informática que sabemos que funcionan y que ya son parte del espectro de control de la gente, ¿verdad? De información. Nosotros, para poder investigar un tema, realizamos investigación en diferentes fuentes. ¿Usted tiene alguna en específica la cual utiliza para poder realizar sus columnas? Muchas de las columnas, y trato de pensar en la pregunta que usted plantea, responden a la coyuntura política. Pero a pesar de que pueden responder a la coyuntura política, me puedo apoyar en referentes teóricos, en discursos, en apoyos externos para poder argumentar. Por ejemplo, un caso es el de los bautizos en la Universidad de San Carlos, por ejemplo. Era la época de los bautizos y me pareció pertinente dibujar un poco en qué consistía el problema, las implicaciones, pero hacerlo desde un posicionamiento no solo crítico hacia los bautizos, sino también un posicionamiento que no deja de tener empatía por la Universidad de San Carlos. O sea, yo no oculto esa condición. O en otra ocasión hubo una reacción de la Alianza Evangélica porque la exfiscal Telma Aldana había permitido que se colocara una bandera multicolor en el Ministerio Público como parte de una campaña para sensibilizar a las personas acerca de los derechos de ciertos sectores que se ven vulnerados con frecuencia. Entonces, ante un comunicado a la Alianza Evangélica, yo me permití escribir una columna dirigida a la Alianza Evangélica como una carta abierta, que era otro formato,
pidiéndoles más sensatez porque había, desde mi opinión, había mucha tolerancia hacia los llamados al odio que se estaban generando, muy escasa empatía por las víctimas. Y bueno, esa fue una situación diferente, o sea, a partir de coyunturas, no siempre es a partir de una coyuntura, pero en la mayoría de los casos es a partir de una situación que me pudiera llamar la atención y sobre ese tema que puede resultar interesante, hice el esfuerzo de construir una columna para el caso. Hay diferentes lecturas de eso, o sea, 5 personas podemos escribir 5 cosas diferentes. En mi caso, yo estoy consciente que muchos de los posicionamientos que puedo plantear o de algunas ideas que me atrevo a compartir no son ideas ampliamente compartidas por la población, ¿verdad? Personalmente yo me niego a asumir algunos conceptos que nos han enseñado durante muchos años como algo inamovible. Por ejemplo, los conceptos de patria, de respeto de emblemas, pueden tener cierta utilidad, pero para mí son esencialismos que no necesariamente responden a lo que necesitamos como país, ¿verdad? Desde mi perspectiva, lo que ocurrió en esa ocasión fue una toma del espacio público en una protesta legítima. Para otras personas puede haber una afrenta a un emblema, pero es un asunto que puede tener diferentes ópticas, ¿no? Por ejemplo, yo fui educado como la mayoría de ustedes, cantaba el himno en los actos cívicos, pero si uno analiza el himno nacional, hay por lo menos 14 mentiras, una tras otra, que se repiten y sin ningún sustento. Entonces, para mí, repetir un discurso en donde sé que estoy diciendo 14 mentiras, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Venerar un emblema que no es más que eso, es un emblema. Y no ver que hay una protesta, que es lo más importante, una protesta en contra de un gobierno que está desmantelando los pocos avances que había para combatir la corrupción. Pues es un asunto que para mí es un elemento distractor, o sea, victimizar a un emblema patrio en lugar de hablar del problema principal, es desviar la atención, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, licenciado Ricardo Berganza. Fue un gusto poder compartir con usted estas preguntas y la verdad vamos a hacer llegar esto a los compañeros para que puedan ver, ¿verdad?, sus comentarios, su opinión acerca de las preguntas que nosotros les realizamos y fue un gusto. No, el gusto es mío y como es un ejercicio educativo, pues les deseo muchos éxitos y me alegra mucho que haya personas tomando en serio el periodismo. Yo no me considero periodista, pero es un sector fundamental y me alegro por ustedes, por el camino y por el interés de hacer las cosas bien, ¿verdad? Que es lo que imagino que está de por medio. Sí. Bueno, quiero enviarle un cordial saludo a la clase de opinión pública a cargo de la licenciada Virginia del Águila en la Universidad Mariano Gálvez. Están trabajando en un tema polémico, nunca va a haber consensos totales o nunca va a faltar el disenso o las opiniones encontradas cuando se habla de periodismo. Entonces, para poder escribir o para poder comunicarse, yo creo que es esencial leer, ¿verdad? No es posible escribir sin leer y eso requiere un esfuerzo particular. Hay que tratar de leer sobre muchas cosas y no es posible, creo yo, tratar de opinar sin tratar de entender diferentes formas de expresarse sobre un mismo problema, ¿verdad? Muchos éxitos, que estén bien.